Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí en la plataforma de Caracol Podcast de Caracol Radio. Recuerden que pueden oírnos siempre en las principales plataformas de distribución de podcast y obviamente en el sitio web de Caracol Radio. Bueno, le doy la bienvenida a mis amigos TIC. Empecemos con Emilia Falcao García Restrepo. No, solo Emilia Restrepo. Bienvenida, Buenos Emilia. días, buenas tardes y buenas noches para todos. Un placer, como siempre, estar aquí con todos mis amigos TIC. Bueno, muy bien. Desde Cajicá, Cundinamarca, don Jole Restrepo. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos. Qué alegría estar acá y muy feliz de este episodio que me siento muy identificado en lo que vamos a hablar hoy. Bueno, muy bien. Estamos dándole la bienvenida al podcaster más fashionista del sonido en América Latina. El micrófono más Me glam. ganaste. El Ya me micrófono más ganaste glam. lejos. Bueno, muy bien. Desde la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Jaramillo Marín. Y una vez inicie su micrófono, será fantástico este episodio. Profesor Víctor, Panelita, Jorge Restrepo, PhD y Emilia Falcao, bienvenidos, buenos días. Son las 7:52 de la mañana para quienes quieren saber a qué horas grabamos esta emisión, un dato tan importante que siempre les entrego. Bueno, muy bien. Sí, muchas gracias. Mire, Don Mauricio. yo no sabía que era Panelita y yo, ya, ¿qué está pasando, Mauricio? Pues sí. Sí. Confianzudo con doña Emilia. Y, No. Sí. No, es que Panelita se coló en Y es mi saludo. Panelito, Pero además. si Panelita Para los es que- famoso. Panelito. Ah, es Panelito, Sí. además. Panelito, ok. sí. Claro. Es moderno. Muy bien. Sí. Bueno, y Es un gato. desde... Sí, no, y tampoco Panelite. Bueno, desde Villa de Leyva, don Santiago Pinzón Galán, bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una maravilla poder estar acá y obviamente ver que Mauricio una vez más chivea. Es alguien que genera fake news, pero también chivea la noticia. Entonces, aquí estamos aclimatándonos con la actitud de Mauricio. Bueno, muy bien. Y desde Socorro Santander, con un panelito mordiendo los cables en este momento, Víctor Solano. Pero quiero pedirle entonces el favor a don Santiago que nos cuente de nuestro invitado. Claro que sí, para mí es una maravilla hacer la presentación de un caleño, economista con maestría en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, maestría en Administración de Negocios y Comunicaciones de la Universidad de Strathclyde, creo que se dice así, de Escocia. Ahí ya me enredó con el Spanglish. Profesor de Regulación TIC y Regulación de Servicios Públicos de la Universidad de los Andes y el externado por más de 12 años. Todo ese tiempo no quiere decir que sea contemporáneo de Víctor Solano, es una joven promesa de la industria. Alguien con muchos años claramente de experiencia, es miembro o presidente, hago el disclaimer, es presidente de la Cámara de Industria Digital y Servicios de la ANDI, la cámara más importante de la industria digital y servicios del país, pero también de otros gremios, lo digo con todo respeto a los otros gremios aquí molestando un poco. También ha estado en un cargo muy importante recientemente, aparte del que está ahorita, pero fue presidente de Servicios Postales Nacionales de Colombia, director de la CRC, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ha liderado diferentes temas en la región latinoamericana y hoy es el director de Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica de Intel Latinoamérica. Entonces, con nosotros tenemos a un bacán, un bastante agudo analista, inquieto, joven economista, Carlos Rebellón. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Santi. No pensé que fuera a ser tan larga la introducción. Me sentí como cuando uno le están cantando el cumpleaños. Pero muy contento de estar aquí. No, Oiga, cuando le canta el cumpleaños a Víctor, eso es como un milenio, se demora y se demora. Pero hablando en serio, me sorprendió que se enredara Santiago con la pronunciación del inglés cuando nunca se le enreda un scotch.
Eso pasa, eso pasa. Bueno, no, pues entremos en materia. Carlos, qué maravilla poder compartir, como decía Jole, un tema que siempre nos ha interesado y es el tema de la educación. Y recientemente, pues obviamente se hizo público, pero ustedes vienen trabajando desde hace rato. El colombiano hizo un análisis sobre el modelo de Intel en educación que despegó en Medellín. Entonces, para el que no leyó eso, para el que no sabe qué es Intel y qué está pasando en Medellín, ¿por qué no nos explica todas las anteriores y así nos vamos ubicando y nos cuentan? Muchas gracias. Buenísimo. Pues Intel, para quienes lo conocen o quienes no lo conocen, pues es una empresa de manufactura cuyo producto principal son los microprocesadores o lo que conocemos como las CPUs, como los cerebros de los computadores en que estudiamos y trabajamos. Y precisamente lo que busca Intel es que el cómputo y la tecnología llegue, ojalá, a las manos de todos los habitantes del planeta. Y en esa búsqueda no basta con fabricar los dispositivos que van dentro de los computadores y ya. Nos hemos dado la tarea de también ayudar a que una comunidad tan importante como la comunidad educativa cada vez use más la tecnología y cada vez y ojalá cada vez los estudiantes que salen de primaria, secundaria, salgan casi listos para escoger las carreras, sean profesionales, técnicas, lo que sea, que están demandando hoy las empresas y que se van a demandar a futuro. Nosotros muchos, o por lo menos yo, fui educado en un mundo donde la tecnología era algo optativo. La tecnología ya no es algo optativo, es, según los estudios, el área de conocimiento más necesaria para cualquiera, sin importar qué carrera o qué rol va a desempeñar en la sociedad. Y por tanto, mal haríamos solo diseñando dispositivos, que es nuestra principal labor, sino que también nos hemos dado la tarea de crear programas que ayuden a los maestros y a los estudiantes a entender la tecnología desde temprana edad. Y eso es un poco lo que hemos empezado a hacer en Medellín. Hicimos un piloto, el programa particular, porque tenemos varios, que se aplicó en Medellín, o se empezó a aplicar, se llama Skills for Innovation, habilidades para la innovación. Y es un programa que fundamentalmente lo que ha hecho Intel es que le facilita la tarea al maestro. Le creó una suite, un portafolio, una caja de herramientas, como lo quieran llamar, a los maestros, a la cual pueden acudir para, por ejemplo, introducir nociones de tecnología en una clase de geografía, nociones de tecnología en una clase de matemáticas, de sociales, de lenguaje, y el maestro aprende sin tener que ser un tecnólogo, sin tener que haber estado en este mundo, y a la vez va a transmitir ese conocimiento a los estudiantes. El ejemplo más fácil o rápido que les puedo dar es, por ejemplo, en esa caja de herramientas o portafolio que se llama Habilidades para la Innovación, hay un kit para el maestro, una guía para que un maestro dé una clase de geografía y a la vez explique en qué consiste un GPS, cómo funciona, qué dispositivos lo tienen, para qué se usa. Eso le alivia una carga grande al maestro, porque por muchos años hemos dicho, no, a los maestros dele conectividad, deles computadores y pues muy malos si no son capaces de enseñar, ¿sí? Y la verdad, ese trabajo de atar conceptos tecnológicos con conceptos básicos como la geografía, la historia, hacerlo práctico, pues quita tiempo para diseñar el currículo, la actividad de clase, el paso a paso para cacharrear, el mismo maestro aprender que es un GPS. Pues aquí la idea es que esto les quede un poco más llave en mano. Sí, aquí en Amigos TIC hay un fake news, y es que todos los invitados han sido jefes míos, pero Rebe no es un muy buen amigo y de alguna forma sí es jefe mío, porque nos contrató para operar este programa, así que... Buen disclaimer, la rosca Restrepo sigue. pero quiero sumar, pues, porque como somos operadores del programa, orgullosamente colombianos, operadores de este programa para Latinoamérica, como Hipercubos,
Voy a poner otro ejemplo, Rebe, si me permitís, y es, hay una actividad que es muy bonita que se llama Animales Invisibles. Entonces, eso es para que el profesor de biología, y de hecho subrayo eso porque esto no es un programa que va para los profesores de informática, es para que las tecnologías 4.0 permeen el aula, sea cual sea la disciplina que estamos tratando. Entonces, los animales invisibles lo que hace es, primero, entiende cómo el camaleón se mimetiza, ¿cierto? Y luego empezamos a entender cómo los computadores, las tabletas, los equipos digitales entienden los colores, cómo es ese código de colores. Y luego cómo la inteligencia artificial, cuando vos, por ejemplo, posteas una foto en Instagram, en las historias de Instagram, él toma el color del fondo de la foto para cuadrarlo en tu pantalla. Entonces, es un recorrido muy bonito desde cómo entiendo lo biológico, pero luego cómo entiendo lo digital y así, y entender, por supuesto, la inteligencia artificial. Entonces, es un recorrido muy como suave, pero muy potente a la vez de entrar a las tecnologías 4.0. Emilia. Bueno, no, pues aquí tenemos dos invitados. Nos equivocamos a la hora de presentar. De verdad que qué buena dupla además. Jole Restrepo es un paisa que nos acompaña en el episodio de hoy. Y bienvenido, Jole. No, pero Muchas de gracias. verdad que esto es muy emocionante porque yo sí creo que esto es la verdadera transformación y más cuando arranca en la base, en la niñez. Yo siempre he creído que estábamos tarde de pensar en ellos y siempre hablábamos era de cuando terminaban esa etapa de escolaridad y de educación básica. Ustedes lo que han venido trabajando es un modelo de diseño instruccional profundo y de verdad totalmente actual que ojalá nuestros hijos tuvieran acceso a eso. Mi pregunta es, ¿cómo están combinando eso con esa reglamentación de ese currículum que hay hoy en día en el país, de ese pensum académico de alguna manera rígido que tenemos que cumplir en las instituciones educativas? Muy bien, digamos que esto apenas empieza, es algo que quiero aclarar. Este fue un programa que Intel durante los últimos 3 años estuvo creando porque tocaba juntar expertos, utilizar algo que se llama la taxonomía de Blooming y empezar a encontrar cuáles eran las habilidades que había que desarrollar y con qué actividades y hacer todo ese mapeo. Quedó listo, es un contenido que está en el inglés. Hicimos una primer traducción de un pedazo de la caja de herramientas para hacer este primer piloto. Para eso obviamente necesitamos la alianza con una autoridad, vos bien ya lo anticipaste, de educación, en este caso la Secretaría de Educación de Medellín, que sobre todo pues nos acercara a los maestros, nos ayudara a seleccionar las actividades, a diseñar un poco esto, cómo se iba a enseñar, en qué tiempos, en donde pues también obviamente el conocimiento de Jole ha sido clave. Y aquí la idea es un poco con la pregunta tuya muy interesante, Emilia, porque aquí la idea no es como ir primero a lo normativo y entonces sentémonos primero las autoridades de educación y empecemos a modificar currículo con currículo. Eso seguro se va a tener que ir dando. Pero aquí es con lo que ya hoy existe, bueno, malo, regular, curricular, el maestro le damos las herramientas para que él empiece a entender. Yo en esta clase aquí me decían que tenía que hacer un taller de tantas horas, lo reemplazo, o ya este taller está hecho o casi adaptado y lo reemplazo. Y lo hago aplicando tecnología. Aquí en esta otra cátedra yo tenía planeado enseñar en geografía una clase sobre las ciudades del mundo, su importancia, cómo se forman las ciudades y todo. Voy a complementar esa teoría con una actividad que está en Skills for Innovation, que es aplicando o habla de ciudades inteligentes y por ende habla de la inteligencia artificial aplicada a habilitar aplicaciones de ciudad inteligente. Entonces, es como de abajo para arriba, desde los maestros se empieza
a generar esa presión por el cambio en el currículo, que lógicamente en el momento en que de alguna manera este diálogo suba, pues las autoridades van a sentir con mayor razón que se necesitan cambios curriculares. Pero más o menos esa es como la lógica con que ha empezado esto. No sabemos hasta dónde puede llegar y hasta dónde va a parar. Espectacular. Carlos, una inquietud es, ¿por qué Medellín? ¿Por qué no Bucaramanga? ¿Por qué no Pereira? ¿Por qué Barranquilla? O sea, ¿por qué aterrizaron en Medellín aparte de la rosca Restrepo que ya seguramente existe? Pero ¿por qué Medellín? Yo no tuve nada que ver con esa decisión. Pero No, estoy muy feliz. lo primero, aquí hay que decir que cuando estas cosas suceden, confluyen muchas fuerzas. Medellín es bien conocida por su capacidad innovadora. Desde Intel se enteraron de las iniciativas que hoy tiene Medellín, de Valle del Software, de apostarle a la tecnología. Medellín está dotando a los estudiantes y aulas, y los ha venido dotando por varios años, de cómputo. Aquí hay que decir algo: cuando uno arranca una clase de Skills for Innovation, o cuando nos sentamos con el MOA y la secretaría decía, bueno, ¿y qué necesitamos? Lo mínimo que se necesita para esto es tener una conexión a internet en un computador. No se puede enseñar tecnología sin la tecnología más básica que existe. Entonces, teníamos que buscar una ciudad que le estaba apostando al tema, que le crea y que le pudiera dedicar el tiempo, y en eso alzó la mano Medellín y ahí arrancó todo. Pero seguramente se puede hacer en más ciudades, y a nivel nacional ya estamos hablando con algunas autoridades del gobierno central para que nos ayude a escalar y que esto empiece a llegar a más maestros a nivel nacional. Antes del dato de Hole, yo sí quiero hacerle una pregunta, y es el tema de la resistencia de los maestros. Es algo que se menciona muchísimo cuando se habla de adopción de tecnologías en el aula. Este es un tema que, ¿cómo lo ven ustedes desde la iniciativa? ¿Optimismo, pesimismo? Mire que, Víctor, esa pregunta es excelente, y la verdad uno está lleno de estereotipos y prejuzgamientos, y esto ha sido un proceso de descubrimiento de que no es un tema de actitud de los maestros o de resistencia a la tecnología. En muchos casos ya hay, como uno dice por ahí en la calle, y perdón que utilice ciertas expresiones, más de un maestro en Colombia, uno, y del sector público, le dan la jeta a uno literal en tecnología. Saben, han leído, son gomosos, saben qué es la inteligencia artificial y todo. Lo que pasa es esto de que dejar al maestro solo y simplemente usted ya conéctese y vea a ver cómo enseña con tecnología, es la parte compleja. Hay un estudio que hizo la OCDE, que seguro muchos conocen, con base en unas encuestas que hizo y prueba PISA. Y yo ese estudio lo he mirado mucho. Y en nuestro país, frente a países OCDE, hay muchas brechas, que de conectividad, que de computadores en las aulas, que de contenidos digitales disponibles. Pero a mí una que me llamó absurdamente la atención es una en la que le preguntan a los rectores o a los directores de entidades educativas si usted considera que los maestros de su entidad cuentan con el soporte técnico, y esto implica en materia de contenidos, necesario para dictar con tecnología o para aplicar. Y en países OCDE esa cifra está más o menos en el 50 y pico %, y en nuestros países está en el 15%, ¿sí? Entonces, el maestro muchas veces está listo, y para responder la pregunta, el maestro no necesariamente la barrera es poder tener un sistema montado, un poco con lo que decía Emilia, un currículo, el acompañamiento, los contenidos, para que él se desempeñe. Si el currículo y el entorno sigue siendo el mismo, si las herramientas siguen siendo las mismas, el tablero y la tiza, pues es muy difícil pedirle que enseñe inteligencia artificial con tablero y tiza y un currículo que solo habla de abra el libro en la página tal y arranque. Bueno, muy bien. Ahora nuestro coinvitado, Hole Restrepo, con el ojo al dato. Voy con el ojo al dato y luego les doy otro dato relacionado con la pregunta que estaba abordando Rebe. Pero el dato de hoy es 136 unicornios nacieron en el Q2 de este año, o sea, el segundo trimestre
de este año frente a 23 que nacieron en el año pasado. Eso lo que nos dice es que, eso por supuesto a nivel mundial, acá todavía no tenemos tantos unicornios como quisiéramos, pero esto es lo que nos dice es que definitivamente este mundo digital es una gran oportunidad y que la pandemia aceleró esas oportunidades. Y por eso necesitamos más personas en este mundo digital, mejor educación, y esto hace un clic perfecto con nuestro tema de hoy. Ese es el ojo al dato. Muy bien. 491% vale ese crecimiento. Muy bien, don Jole. Sí, pues sí, aquí nos hacen falta más unicornios, por ahí dirían, o diría Pablus Gallinazos, tenemos es mula revolucionaria. Bueno, sigamos. Rebe, yo quisiera complementar eso que decías al final de las herramientas, porque al final del programa lo decíamos que nos quedó, como dicen los gringos, como un happy problem. Y es que cuando hacíamos el cierre del programa, los maestros decían, necesitamos que nos instalen Python y que nos dejen, por favor, que la Secretaría abra Python. Necesitamos, por favor, unos mejores equipos para poder hacer analítica de datos. Necesitamos, por favor, mejor conectividad para correr, digamos, programas de diferentes tecnologías, de inteligencia artificial y tal. Entonces, eso fue muy positivo porque eran maestros demandando herramientas 4.0 para poder llevar esto a las aulas. Entonces, ahí ve uno que realmente esto tuvo un impacto muy, muy positivo y ahora tenemos ese problema pero es un muy buen problema de cómo le damos continuidad a esto con el acceso a esas herramientas. Yo tengo ahí una pregunta y es que siempre hablamos de la Colombia profunda y yo creo que si algo sí se ha evidenciado es las brechas en educación que esta pandemia de lo que veníamos y lo que está dejando. ¿Cómo una iniciativa como esta puede apoyar a cerrar esa brecha en esa Colombia profunda y qué necesitamos para poder hacerlo? El tema de la Colombia profunda también es muy interesante porque, por ejemplo, en este piloto que se hizo, si bien se hizo con la Secretaría de Medellín, no eran solo profesores de escuelas que están pues propiamente en Medellín, había de profesores que asisten o dan clase en veredas aledañas, qué sé yo, entonces había mezcla. Y me sorprendió ver que vuelve y juega. Una vez el conocimiento llega, la necesidad de ese cómputo de mayor procesamiento o apto para algo 4.0 no solo es de la ciudad, sino también de quien esté en otras áreas más apartadas, o esas necesidades de quiero aprender Python y todo. Entonces, yo creo que uno de los valores que pueden tener los programas que, por ejemplo, estamos desarrollando en Intel, uno de estos que es este Skills for Innovation y otro que es un currículo de inteligencia artificial que se llama AI for Youth, que también esperamos traer a Colombia. Lo que buscan es eso, que sin que necesariamente uno tenga un background pues muy fuerte o haya tenido acceso a muchas cosas, pueda empezar. Porque a veces, ustedes mismos lo dijeron, se habla mucho de los ingenieros, los doctores y poco, vos mismo lo dijiste, Emilia, y poco se habla de, bueno, y el ciudadano a pie. Entonces esto sigue siendo un tema de ingenieros, doctores, élite. No, de hecho hemos encontrado que en muchos países lo que más se necesita es técnicos y tecnólogos en inteligencia artificial, más que el sabio de la ciencia de datos. Ese seguro ya se tiene, así sean pocas cantidades, pero ya se tiene. Recién publicaba MinCiencias un mapeo de iniciativas de inteligencia artificial y le sorprendió a uno a ver cómo hay especialistas en Colombia para todo, pero un poquito más abajo no. Y yo creo que la Colombia profunda se rescata en materia de educación, rescatando mucho la labor de técnicos y tecnólogos que se demandan y que de pronto no llegamos a ellos. Es algo la pregunta es bien extensa porque esto está lleno de brechas, pero ese puede ser un camino interesante. Sí, y yo te complemento ahí rápido, Rebe, qué pena, pero este programa es lo que se denomina pues Train the Trainer, formación de formadores.
Entonces, eso lo que buscamos es ampliar el impacto de este tipo de programas y además estos profesores, hay algo muy bonito y es que estos profesores, bueno, tienen un alma de profe, por supuesto, y les encanta transferir su conocimiento. Entonces, a través de ellos vamos a ampliar, con estas profes que son, digamos, como los primeros, vamos a ampliar el impacto porque ellos van a empezar también a transferir a esos conocimientos, tanto en Medellín, pero la idea es que transfieran también en otras partes del país. Carlos, antes de que... Bueno, no, hágale, dejemos que vienen las 5 preguntas de Mauricio. No, una sola, pero antes de que Jorge quiera responder, no, esta es para Carlos, Jorge, por favor. Colabore. Skills for Education va muy bien con estos aliados como Jorge PhD y seguro que ya hay muchos avances, pero debe haber unos ejemplos globales, algún ejemplo internacional que también haya sido parte de esa inspiración de hacerlo en Colombia. ¿Qué ejemplo usted dice, esto deberíamos tenerlo en Colombia, lograr que algún maestro, lograr que alguna institución haga algo así? Pues digamos que nosotros hoy por hoy Skills for Innovation, como mencioné, es algo nuevo, es del último año, por donde uno primero arranca es en casa, lógicamente se está aplicando en colegios o con maestros de Estados Unidos. En Europa, España, Suecia, otros países lo están adoptando, y también en paralelo tenemos unos pilotos en Sudáfrica. Y África siempre es como volvemos a los estereotipos. Uno dice, no, pero si ya en África pueden, como en Latinoamérica no vamos a poder, si uno lo mira de para abajo, pero también si uno lo mira de para arriba, uno dice, con esto que mencionaba Jole, de la cantidad de emprendimientos que hay, esa relación tan estrecha que se está dando entre el ecosistema gringo y el nuestro, pues cómo vamos no podemos quedarnos. Entonces hay retos como desde abajo y de para arriba, y así lo hemos visto, como que, ¿por qué no Latinoamérica? Colombia, pues el estar uno acá, pues lo sesga siempre, ¿no? Porque también ahorita vamos a empezar algunos pilotos en Argentina, pero uno dice, no, yo lo quiero empezar en casa, y también uno dice, pues vivimos en Bogotá, pero no hagamos todo en Bogotá. Entonces como que ahí uno va acotando la muestra hasta que uno dice, no, este es el lugar ideal para hacerlo, pero es el inicio. La idea, como dije, ya empezamos diálogos con Gobierno Nacional y la idea es que esto empiece a tocar maestros a nivel nacional. Hace muchos años hubo un programa muy exitoso de Intel que se llama Intel Teach y llegó a más o menos 2 millones de maestros en Latinoamérica, y mire que eso nos muestra que sí hemos avanzado también para combatir el pesimismo. Intel Teach era para que el maestro aprendiera a manejar el computador, literal, préndalo, conéctelo, esto se llama Windows, esto se llama navegador. Uno con estos maestros ya no arranca desde allá. No significa que todavía no haya maestros que puede que les falte eso, pero ya en materia de alfabetización digital hemos avanzado, hemos dado un paso adicional, y yo por lo menos con ese primer piloto lo hemos sentido, y no es que dijimos escogamos los mejores profesores de todo Colombia, no se hizo con ese objetivo. Rebellón, una inquietud, y si esto es de flecha o esto es de indio. Y a lo que voy es, para efectos prácticos, ¿cómo logra uno sostenerlo y volverlo escalable para que, por ejemplo, Colombia lo mantenga en el tiempo? Y ahí le meto el bilingüismo. Si es el secretario de Educación, si es el Ministerio de Educación, es un tema de presupuesto, o es un tema institucional, y ahí viene el otro elemento, necesitamos tener más contenidos en español y también más contenidos en inglés, para que Skills for Innovation pues también tenga una causa referente en Latinoamérica en términos de cultura. Hay que trabajar la flecha del indio. Digamos que la flecha en inglés ya está, híjole, ya es la flecha para arrancar a escalar en flecha. En Colombia. Yo iba a decir indio, pero bueno, no, dejémoslo en flecha, está bien. Orgullosamente indio. Y digamos, escalar, ¿qué significa? Que se dé eso que Jorge mencionó, el modelo Train the Trainers. Ya arrancamos con una camada de 20, 30 profesores
Esos si forman cada 1 a 10 más, se va armando, pero no podemos arrancar solo de esa camada. Entonces, sí se necesita que más aliados desde el lado público quieran hacer estos pilotos, quieran invertir. La inversión de recursos básicamente es en los entrenamientos y en el tiempo de los maestros. Pero digamos, la inversión que ya un poco Intel está buscando ahorrar a la comunidad educativa es crear el contenido de cero, las actividades, la plataforma. Existe, la plataforma es una plataforma web, skillsforinnovation.intel.com. Y hay una ventaja para los gobiernos que siempre se preocupan mucho con esto. Y esto, ¿a quién hay que hacerle? ¿A quién hay que pagarle? Esto es de licenciamiento gratuito, obviamente. Y no se enseñan tecnologías específicas. No se enseñan, esto es, vamos a aprender la inteligencia artificial del aparato X con el nombre Y. Es una mezcla de todas las herramientas que hay hoy por hoy disponibles. Entonces, digamos que hay una flecha que se tiene que ir puliendo por la barrera del idioma, pero hay mucho trabajo de indio, que es lo que permite además localizar el contenido. Muchos de estos contenidos, y Jole me decía, esa es una de las grandes necesidades, son hechos hablando de ciudades de otro lado, y a eso hay que localizarlo, hay que platanizarlo, como decimos, y ahí es donde yo digo que se requiere también indio para pulir la flecha. De acuerdo. De acuerdo. Una inquietud antes de que Víctor pase, porque sé que estamos ya en otro momento, y es, ¿cómo ve usted Latinoamérica haciendo eso? ¿Cómo ve usted la transformación digital? Porque usted se encarga de cubrir la región en la educación. ¿Cómo va ese proceso para uno? Pues somos casi 600 millones, pero pues ese reto de tener una nueva generación realmente que ahora sí es digital porque nació en esta circunstancia. ¿Cómo ve usted la región? Esa pregunta no me la esperaba, pero me cayó. Estamos justo terminando un trabajo con 2 aliados importantes, Banca Multilateral y Think Tank, que no puedo mencionar en este momento, pero muy pronto, en un mes, vamos a publicar un estudio con un diagnóstico que responde a esa pregunta. Ese estudio se hizo básicamente mirando qué se está haciendo afuera y qué se está haciendo acá, y qué se ha hecho en los últimos 10 años. Y la verdad, no voy a chiviar el estudio, pero lo que sí puedo decir al margen del estudio es que los diferentes países han seguido diferentes rutas, unos le han invertido más decididamente a esto. Aquí se requiere inversión, porque como decíamos, esto es conectividad, esto es fierros, esto es contenidos, ¿sí? Y la brecha de conectividad es de hecho de las que más se ha avanzado en la región. Y en un país como Colombia se ha avanzado. La brecha más grande que queda para nosotros en materia de plataformas, contenido, acompañamiento al docente, comunicar docentes, reforma curricular, lo que usted tanto acá ha careado de código, ahí es donde estamos viendo grandes diferencias. No significa que la tarea ya está hecha en materia de infraestructura, porque esa no para. Y es dinámica, ¿no? Esa tiene de malo que es dinámica. El que hizo cuenta alegre hace 10 años, ¿cuánto vale el computador más bajo posible del mercado? Lo multiplicó por el número de alumnos y dijo, de aquí para adelante dividámoslo en número de años, entreguémoslo. Se equivocó, porque precisamente en esta clase, en solo una clase que hicimos, que un maestro llegue y diga, venga, a mí el computador que yo ya tengo no me está alcanzando para todo eso que estoy aprendiendo. Quiere decir que es un objetivo móvil, y pues aquí, por ejemplo, Emilia, que sabe tanto de temas de planeación, estrategia, sabe que ante un objetivo móvil uno tiene que tener un plan dinámico, y ahí es donde yo creo que puede ser uno de los fallos que uno le puede ver a los programas de educación y tecnología en la región, que de pronto dejaron el objetivo quietico, y cuando llegó la pandemia fue que quedó al desnudo, que sí, claro, sin pandemia algún día en 10 años le íbamos a llegar. Con pandemia ya el objetivo tocó reformularlo. Muy importante eso. Ojalá todos los candidatos presidenciales que seguramente van a estar oyendo todos nuestros episodios tengan eso en el radar, porque necesitamos una agenda programática de educación siglo XXI. Ojalá nos oigan y lo multipliquen.
Bueno, yo creo que llegó el momento, como estamos hablando de cacique, de indio y de flecha, pues que el jefe de la tribu, el mayor, el adulto mayor, el que maneja la tribu digital acá, nos dé su reflexión profunda. ¿Qué estará pensando el indio Víctor Solano? Hombre, muchísimas gracias. Honrosamente indio Guani. Y vamos con este pensando en voz alta. Bueno, hace unas semanas justamente tuvimos aquí en Amigos TIC al viceministro de Transformación Digital, Germán Rueda, y nos habló de un tema que me ha dejado pensando en voz alta, que es el de la carpeta ciudadana digital. Es una iniciativa con la cual el Estado busca que nosotros los ciudadanos podamos tener un historial, un acceso a ese historial del relacionamiento que tenemos con el Estado, que podamos acceder a esos documentos, esos certificados que nos piden muchas veces en todas las instituciones cuando vamos a hacer contratación, y es los antecedentes, por ejemplo, con la Contraloría y con otras asustadurías. Yo creo pertinentemente que este es un recurso muy importante. Con la carpeta ciudadana digital vamos a poder acceder a más servicios de manera más ágil con el Estado. Pensemos por un momento lo que tiene que ver con el acceso a la historia clínica. Cuando nos piden esa información, nos interesa tenerla para poder seguir con tratamientos, creo que esto va a ser muy importante. Ya hoy en día hay 11 trámites que están disponibles allí y está creciendo. El llamado al ente, al orden nacional, pero también a los órdenes territoriales, gobernaciones, alcaldías, es que hagan todo lo posible para acelerar este proceso y que muchos más trámites estén disponibles para todos los ciudadanos en toda Colombia. Eso es lo que he venido pensando en voz alta. Muy chévere. Sí, ver, el jefe de la tribu, y lo digo con todo respeto, eso es la profundidad de la experiencia, de los años y ver todas las generaciones Décadas de experiencia. que llega a la apropiación digital. Muchas gracias, cacique de los Solano. Adelante. Mauricio tenía ABCD o no sé si era Emilia la de la siguiente pregunta. No sé si Mauricio tenía más, pero yo sí tengo una pregunta para hacerles. Y es, bueno, una de esas, sigo hablando de brechas, porque es que yo sí creo que en educación sí que tenemos grandes oportunidades. Y bueno, estamos comenzando y eso es lo importante y de verdad los felicito. Yo hago parte de un consejo de gobierno de una universidad y uno de mis grandes puntos siempre es cómo hacemos y llevamos este tipo de educación a nuestros estudiantes, porque también en las universidades seguimos educando administradores, abogados, ¿no? Pero con unas brechas digitales enormes. Y cuando salen a trabajar, pues eso no es necesariamente lo que las empresas y el mundo laboral están necesitando. ¿Habrá forma de llevar esta gran iniciativa también a esos educadores en ese espacio ya un poco más de universidades? Inicialmente estos programas se han pensado para básica, media, secundaria. Un programa que tenemos más cercano al tema de educación superior fue el otro programa que les mencioné, que es Inteligencia Artificial para la Juventud, que básicamente ese sí busca, o su población objetivo es enseñar, es ayudar a enseñar, porque siempre lo que hacemos es ayudar a enseñar. Decir que enseñamos es muy pretencioso. Ayudar a que se enseñen los fundamentos básicos de inteligencia artificial para que alguien sin conocimientos previos pueda hacer un proyecto usando esa tecnología. Ese programa todavía no lo hemos traído a Colombia, sí se está adoptando en Costa Rica e hicimos un piloto con la ciudad de Buenos Aires y lógicamente pues en Estados Unidos ya está en 5 estados. Yo creo que ya al nivel de educación superior, ese modelo de ahí sí como tomar ciertas disciplinas o habilidades que ya se sabe que se están requiriendo mucho y empezar a complementar lo que ya existe puede ser el camino, o por lo menos es el camino que desde Intel estamos explorando.
y digo explorando porque pues en esto yo creo que puede haber muchas estrategias. Yo veo que aquí todo se complementa. Por ejemplo, Pinzón siempre uno lo ha oído cacarear y cacarear, el inglés y el código, el inglés y el código. Este programa Skills for Innovation es para crear esas necesidades, porque muchas veces la gente dice, sí, hay un señor que pide inglés y código, pero yo como que siento que eso es para ricos, o eso es para gente que está en la capital y todo. Cuando ya uno ve que a un maestro medio se le abren los ojos y dicen, uy, momento, es que yo no sé cómo he vivido hasta ahora sin entender cómo funciona este tema de las cámaras y lo que decía Jorge, cómo un computador aprende a partir de imágenes, ya no puedo vivir sin eso. Y esa persona automáticamente ya se empieza a volver en un motivador de pelados que quieren aprender código y se genera la presión. A la vez, la motivación de aprender inglés ya nace desde alguien que se mete en eso. Y esa cadena de motivación tenemos que llevarla para redondear. Como dice Emilia, pues también tiene que llegar hasta la universidad, porque el de allá de pronto ya está motivado, ya sintió fue el estrés y tiene entonces que haber los contenidos y la reforma curricular que le permita no se estrese, también se le puede enseñar o estas cosas ya están empezando a estar disponibles. Yo estoy de acuerdo, todavía uno escucha lo vivo, yo tengo adolescente en casa y uno les pregunta, ¿qué quiere estudiar? Medicina, administración, economía, derecho. Y has oído hablar de, sí, pero es que esto es lo que todo el mundo estudia. Entonces, ahí yo creo que sí hay un trabajo para hacer, lo coincido perfectamente. Rey, yo complementaría con que el programa tiene como dos grandes pilares. Uno, los 70 contenidos, que es para que los profesores de primaria, o sea, desde primaria hasta bachillerato, incorporen estas actividades. Pero también hay otra parte del programa que se llama el Professional Development, que es el desarrollo profesional, y tiene algo muy interesante que es, hay como un autodiagnóstico y uno sabe como profesor si está en lo básico, el nivel 1, o ya súper avanzado, en el que el más avanzado es que ya el profesor incorpora tecnologías 4.0 en sus prácticas de aula, cualquier profesor. Y yo creo que ese componente aplica perfecto tanto para profesores de colegio como profesores universitarios, y tiene unos contenidos muy, muy potentes. Entonces ahí, Emilia, podemos hablar. Te quedaste en mute. Está en mute. La dejó sin palabras. Ahí sí. No, perdón. Me parece que realmente eso es lo que necesitamos porque pues este trabajo que se está haciendo es maravilloso, pero va a tomar un tiempo porque estamos construyendo la base, pero ya hoy tenemos una cantidad de jóvenes a los que les tenemos que dar ese impulso porque el país lo necesita, el mundo laboral lo necesita. Y no está mal que estudien administración, ojo, yo soy administradora, al contrario, necesitamos que estudien administración, pero tú eres economista, pero necesitamos que estudien economía, derecho, administración, con todos estos componentes, con un entendimiento, con un lenguaje que realmente permita que apoyen el proceso de transformación de las empresas y del país. Totalmente de acuerdo, por eso la lora que yo doy de ciencia computacional, porque uno puede ser lo que quiera, cacareo, no solo sino ir más allá, entender ese mundo de software digital, para lo que estamos hablando del GPS, de la cámara, del inteligencia artificial, de lo que sea, y ahí viene la lógica de los ecosistemas. Si la agroindustria quiere cambiar, si la salud quiere cambiar, si la logística quiere cambiar, pues necesita ese talento, y eso es ir sembrando, si no, no hay cosecha. Eso no hay pepita todavía que funcione, por ahora no se han inventado esa manera. Y algo que de pronto me olvidó mencionar es que la tecnología, aprender con tecnología también es un catalizador de otras cosas y por eso esto se desarrolló. Claro. Es un catalizador de innovación y de creatividad que son transversales, ¿sí? Entonces, la tecnología muchas veces se vio como algo más que había que aprenderse y es más como lo dice Emilia, no es algo más, es que está embebido en todas esas habilidades que se requieren y que el empresario dice, sí, me llegó el tipo de 5 en todo eso, pero lo enfrento
a 1000 cosas, lo enfrento a la tecnología, lo enfrento a un problema que necesita soluciones creativas y ahí es donde se puede quedar corto. Sí, un joven que llega hoy y a un área de mercadeo y que no sabe de analítica, pues, No, Sí. ¿de qué estamos hablando? no, es como ponerse a hablar de fútbol con Rebellón. Si no sabe de fútbol, va a perder el año. O con Mauricio. La analítica Bueno. está ahora fuerte en el fútbol, fuerte. Es impresionante. Soy fanático de plataformas de armar el equipo ideal y te ganas puntos y ranking y todo eso. Y los que se ganan esto a nivel mundial quedó de 100.000 y los primeros 5.000 es porque todas sus decisiones las toman basadas en datos para escoger cuál es el mejor jugador en cuál posición y etcétera. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues esta semana, con el tobillo más encendido del podcasting en América Latina, el de Emilia Restrepo, y el micrófono a veces más apagado, tuvimos un invitado de lujo, Carlos Rebellón, director de Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica de Intel Latinoamérica, y con un bonus track de invitado, Holly Restrepo de Hipercubus. Nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital por Caracol Radio. Hasta la próxima. Chao, Hasta luego, chao. Carlos.